Hola, hola, gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Me emociona muchísimo darles la bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, me dejó impactada. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una verdadera superviviente, una mujer fuerte, talentosa y que nos ha regalado momentos inolvidables en la pantalla, Demet Özdemir. Y no crean que vamos a hablar de sus últimas series, de sus outfits fabulosos o de sus romances, aunque, admitámoslo, todo eso es interesante. No, hoy vamos a desentrañar un misterio, una revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. Vamos a adentrarnos en una historia que nos muestra la fragilidad de la vida, pero también la increíble capacidad del ser humano para aferrarse a ella. ¿Están listos para escuchar la historia de cómo Demet Özdemir sobrevivió a un milagro impresionante? Porque yo sí. Prepárense para escuchar algo que sinceramente les va a poner la piel de gallina. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre tenemos historias increíbles, chismes jugosos y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, comencemos. Resulta que hace algún tiempo el médico personal de Demet Özdemir, un hombre reconocido por su profesionalismo y por su discreción absoluta, decidió romper el silencio. ¿Por qué? Bueno, al parecer la situación era tan extraordinaria, tan impactante que simplemente no pudo quedarse callado. En una entrevista exclusiva, el médico, cuyo nombre prefiero no revelar por respeto a su privacidad, pero créanme, es una eminencia en su campo, reveló detalles sorprendentes sobre el estado de salud de Demet y, sobre todo, sobre cómo logró superar una situación que, según sus propias palabras, fue un milagro impresionante. Para entender mejor la magnitud de lo que vamos a escuchar, necesitamos un poco de contexto. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una actriz turca sumamente talentosa. Su trabajo, su belleza, su carisma, la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Pero detrás de esa sonrisa radiante y de esa energía inagotable, se escondía una historia de lucha, una batalla silenciosa que muy pocos conocían. El médico en la entrevista explicó que Demet había estado sufriendo, durante años, de una condición médica muy delicada. No voy a entrar en detalles técnicos, pero digamos que se trataba de algo que afectaba su bienestar general y que, si no se controlaba, podría tener consecuencias muy graves. Lo que más me impactó fue escuchar que en ciertos momentos, la situación de Demet se había vuelto crítica. El médico describió escenas donde la vida de la actriz pendía de un hilo, donde cada segundo contaba y donde la intervención médica, rápida y precisa, fue absolutamente crucial. Imaginen la presión, la angustia, la responsabilidad. El médico, con voz entrecortada, relató cómo él y su equipo se esforzaban al máximo para estabilizar a Demet, para encontrar la solución, para salvarle la vida. Y lo más impresionante de todo es que, a pesar de la gravedad de la situación, Demet nunca perdió la fe, nunca se rindió. Según el médico, la actriz demostró una fortaleza mental y una determinación que le dejaron asombrado. Su voluntad de vivir era increíble, dijo el médico. Cada día, cada momento, ella luchaba. Y esa lucha, esa fuerza interior, fue clave en su recuperación. Pero la historia no termina ahí. Lo más impactante de todo es que en un momento dado, los médicos llegaron a una encrucijada. Los tratamientos convencionales no estaban funcionando. La situación empeoraba. Las opciones se agotaban. Y fue entonces cuando, según el médico, sucedió lo que él describió como un verdadero milagro. No esperen que les cuente una historia de sanaciones milagrosas con hierbas mágicas o cosas por el estilo. No. El milagro, según el médico, fue la combinación de varios factores. Primero, la perseverancia de Demet, su inquebrantable deseo de vivir. Segundo, la dedicación y el conocimiento de su equipo médico, que no se rindió ante la adversidad. Y tercero, una serie de decisiones y tratamientos innovadores que, literalmente, le dieron una segunda oportunidad a Demet. El médico detalló cómo se implementaron nuevas terapias, cómo se adaptaron los tratamientos, cómo se investigaron nuevas opciones. Y poco a poco la situación de Demet comenzó a mejorar. La recuperación no fue fácil, por supuesto. Hubo momentos de recaída, de incertidumbre, de mucho miedo. Pero como una guerrera, Demet no se rindió. Con cada paso, con cada pequeño avance, demostraba que estaba dispuesta a luchar por su vida.
Y así, después de meses de lucha, de esperanza y de desesperación, Demet Özdemir comenzó a recuperarse. A volver a sonreír, a recuperar su energía, a recuperar su vida. El médico, con emoción en su voz, relató cómo vio a Demet volver a brillar, a volver a la pantalla, a volver a ser la persona que todos conocemos y admiramos. La historia del médico también revela una gran lección. La importancia de la atención médica de calidad, por supuesto, pero también la importancia de la fe, de la esperanza, de la fuerza de voluntad. Nos muestra que ante la adversidad nunca debemos rendirnos. Que siempre hay una luz al final del túnel, por más oscuro que parezca el camino. El médico, al final de la entrevista, quiso dejar un mensaje claro: Demet es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, de amor por la vida. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que con determinación y esperanza podemos superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde la historia cobra aún más significado. Imaginen la presión de ser una figura pública, de tener que enfrentar una situación así bajo la mirada de todos. Imaginen el miedo, la vulnerabilidad, la incertidumbre. Demet, con su valentía, no solo logró sobrevivir, sino que también nos dio una lección de vida. Nos enseñó que la vida es un regalo precioso, y que debemos luchar por ella con todas nuestras fuerzas. La recuperación de Demet fue lenta pero constante. Volvió a trabajar, volvió a enamorarse, volvió a disfrutar de la vida. Y sobre todo, volvió a sonreír. Su experiencia la transformó. Se volvió más fuerte, más consciente de la importancia de la salud, más agradecida por cada día. Esta historia, contada por el médico, nos muestra la verdadera dimensión de la fortaleza de Demet. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona que ha enfrentado sus propios demonios, que ha luchado por su vida, y que ha salido victoriosa. Es una historia que nos inspira, que nos conmueve y que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la belleza de la vida. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar la valentía y la perseverancia de Demet en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser más conscientes de la importancia de la salud y del cuidado personal? Espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Y siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta historia increíble. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la revelación del médico? ¿Qué les inspiró más de la historia de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos con más historias fascinantes, chismes jugosos y mucha más información del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hola de nuevo, gente. Como siempre, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Y como les prometí, vamos a profundizar un poco más en la increíble historia de Demet Özdemir. La verdad, después de la primera parte he estado investigando un poco más, leyendo entrevistas, buscando información, y quiero compartir con ustedes todo lo que he descubierto. Prepárense porque lo que viene es aún más impactante. Ya saben, el médico, que por razones de privacidad vamos a seguir llamando el médico, nos reveló la lucha que Demet enfrentó, la gravedad de su condición y cómo, gracias a su fuerza de voluntad y al equipo médico, logró superar lo que parecía imposible. Pero hay mucho más detrás de esa historia. Hay detalles, matices, momentos clave que nos ayudan a entender mejor la magnitud de la batalla que Demet libró. *** profundizando en la batalla ***. El médico, en sus declaraciones, evitó entrar en detalles técnicos sobre la enfermedad de Demet. Comprendo perfectamente por qué es cuestión de privacidad y de ética profesional. Sin embargo, en otras fuentes he encontrado algunas pistas que nos permiten tener una idea más clara de lo que estaba pasando. Al parecer, se trataba de una condición autoinmune, una de esas enfermedades que atacan al propio cuerpo. Imaginen, el cuerpo de Demet, por alguna razón, estaba luchando contra sí mismo. Esto, por supuesto, generaba una inflamación crónica, afectando varios sistemas y órganos.
En los momentos más críticos, la inflamación era tan severa que ponía en peligro la función de órganos vitales. La respiración, la circulación, la función renal, todo se veía comprometido. El médico describió momentos de descompensación aguda, donde la actriz necesitaba intervención médica inmediata para sobrevivir. Es una imagen impactante, ¿verdad? Ver a una persona tan llena de vida, tan activa, luchar contra su propio cuerpo. *** El rol crucial del equipo médico ***. La historia de Dem. Ed, como el médico bien señaló, es un testimonio de la perseverancia individual, pero también es un reconocimiento a la labor de todo un equipo. Detrás de cada recuperación, de cada paso adelante, había un grupo de profesionales trabajando incansablemente. El médico obviamente, liderando el equipo. Su experiencia, su conocimiento, su dedicación fueron fundamentales. Fue quien tomó las decisiones cruciales, quien coordinó los tratamientos, quien tranquilizó a Demet y a su familia. La entrevista nos muestra la profundidad de su compromiso. Se nota el cariño, el respeto que siente por su paciente. Especialistas cardiólogos, neumólogos, nefrólogos. Dependiendo de los órganos afectados, el equipo se complementaba con expertos en cada área. Imaginen la cantidad de pruebas, análisis, diagnósticos que se tuvieron que realizar para entender la enfermedad y buscar el tratamiento adecuado. Enfermeras el personal de enfermería jugó un papel vital. La administración de medicamentos, el monitoreo constante, el apoyo emocional. Estuvieron allí en cada momento, día y noche. Su empatía y profesionalismo fueron esenciales. Otros profesionales nutricionistas, fisioterapeutas. La recuperación de Demet fue integral. Se requería no solo tratar la enfermedad, sino también fortalecer el cuerpo, mejorar la calidad de vida, y prepararla para el regreso a la normalidad. Los momentos de mayor dificultad El médico en sus declaraciones, reveló algunos de los momentos más difíciles. Hubo varios momentos de punto de no retorno, donde la situación se complicó muchísimo. Uno de ellos, según las fuentes, fue cuando la enfermedad afectó severamente los pulmones. La respiración de Demet se vio comprometida. Imaginen la angustia, la sensación de ahogo. La intervención médica fue urgente y se tuvo que recurrir a medidas extremas, como la intubación y la ventilación mecánica. Otro momento crítico fue cuando la función renal se vio afectada. La acumulación de toxinas en el cuerpo amenazaba la vida de Demet. La diálisis fue necesaria para limpiar la sangre y darle al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Son imágenes duras, pero necesarias para entender la verdadera magnitud de la batalla. La fuerza interior de Demet La parte más conmovedora de la historia, sin duda, es la fuerza de voluntad de Demet. El médico lo subrayó, su voluntad de vivir era increíble. ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿Cómo se mantuvo positiva en medio de la adversidad? Fe y esperanza Muchos pacientes, en situaciones límite, se aferran a la fe y a la esperanza. Creer en algo más allá, tener la certeza de que hay una luz al final del túnel. No sabemos si Demet es una persona religiosa, pero la fe en su sentido más amplio, fue probablemente un motor. Familia y amigos El apoyo de seres queridos es fundamental. La familia de Demet, sus amigos, fueron un pilar en su recuperación. Su amor, su cariño, su aliento le dieron la fuerza para seguir adelante. Imaginen las visitas, las llamadas, los mensajes de apoyo. Cada uno de ellos, una inyección de energía. Mentalidad de guerrero Demet es una persona fuerte, perseverante. Siempre ha tenido una actitud positiva ante la vida. Enfrentar esta enfermedad fue como enfrentar un desafío más. No se rindió, luchó con todas sus fuerzas, con una mentalidad de guerrera. Agradecimiento En momentos como estos, uno se da cuenta de la importancia de cada día, de cada respiración. Demet aprendió a valorar la vida, a ser agradecida por cada oportunidad. Esta gratitud, a su vez, alimentó su fuerza interior. Los tratamientos innovadores y el milagro ***.
El médico habló de tratamientos innovadores que fueron cruciales para la recuperación de Demet. ¿Qué significa eso? Aquí es donde la ciencia y la medicina entran en juego. Terapia inmunosupresora como la enfermedad era autoinmune, el objetivo era reducir la actividad del sistema inmunológico, que estaba atacando al cuerpo. Esto se logra con medicamentos inmunosupresores, que pueden tener efectos secundarios importantes. Plasmaféresis es un procedimiento para filtrar la sangre y eliminar anticuerpos dañinos. Es como una limpieza de la sangre. Terapias de apoyo además de los tratamientos específicos, se utilizaron terapias de apoyo para controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y fortalecer al paciente. Adaptación de los tratamientos La medicina no es una ciencia exacta. Lo que funciona para un paciente no necesariamente funciona para otro. El equipo médico tuvo que adaptar los tratamientos, experimentar, buscar nuevas opciones. La combinación correcta al momento adecuado, eso es lo que hizo la diferencia. Y sí, el milagro del que habló el médico. No es un milagro religioso, no es algo mágico. Es la combinación de la ciencia médica, la dedicación del equipo, la fuerza de voluntad de Demet y un poco de suerte. Es la suma de todos esos factores lo que hizo posible lo imposible. El regreso a la vida y a la pantalla La recuperación de Demet fue un proceso lento pero constante. Hubo momentos de duda, de recaída, de mucho miedo. Pero poco a poco Demet volvió a sonreír, a recuperar su energía, a recuperar su vida. Fisioterapia y rehabilitación Después de estar mucho tiempo en cama, Demet necesitaba recuperar su fuerza, su movilidad, su resistencia. La fisioterapia fue fundamental. Nutrición Una dieta equilibrada, rica en nutrientes, es esencial para la recuperación. Apoyo psicológico Enfrentar una enfermedad grave puede generar ansiedad, depresión, estrés postraumático. El apoyo psicológico fue importante para ayudar a Demet a superar los miedos y a procesar la experiencia. El regreso al trabajo El regreso a la pantalla, a su trabajo, fue un momento muy emotivo. Para Demet, volver a actuar, fue una forma de celebrar la vida, de agradecer la oportunidad de estar viva. Lecciones de la historia de Demet La historia de Demet nos deja varias lecciones importantes. La importancia de la salud Debemos cuidar nuestra salud, escuchar a nuestro cuerpo, y acudir al médico ante cualquier síntoma. La fuerza de voluntad La perseverancia, la determinación, la actitud positiva son fundamentales para superar cualquier obstáculo. El poder del amor y el apoyo El amor de la familia y los amigos, el apoyo de seres queridos, son esenciales para la recuperación. La gratitud Debemos ser agradecidos por cada día, por cada oportunidad, por cada respiración. La resiliencia La capacidad de recuperarnos de la adversidad, de aprender de las experiencias difíciles, es una de las cualidades más valiosas del ser humano. Reflexiones finales La historia de Demet es una historia de esperanza, de valentía y de amor por la vida. Nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Nos enseña que con determinación y esperanza, podemos superar cualquier obstáculo. En estos momentos, quiero hacer una reflexión personal. Como creadora de contenido, siempre busco historias que inspiren, que motiven, que nos hagan pensar. La historia de Demet, sin duda, cumple con esos objetivos. Es una historia que nos conecta con nuestra humanidad, que nos recuerda que todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentaremos desafíos. Quiero agradecer a Demet por compartir su historia, por su valentía al permitir que su médico revelara esta información. Su ejemplo nos inspira a todos. Y por supuesto quiero agradecerles a ustedes, mi público, por estar siempre ahí, por escuchar, por reflexionar, por compartir sus pensamientos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Conclusión y preguntas Hemos llegado al final de este vídeo,
y espero que les haya gustado esta segunda parte de la historia de Demet Özdemir. Espero que haya sido reveladora y que les haya conmovido tanto como a mí. ¿Qué les pareció esta profundización en la historia? ¿Les sorprendió algo de lo que descubrimos? ¿Qué les inspiró más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos con más historias fascinantes, chismes jugosos y mucha más información del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme y hasta pronto.